experto en VIH en una unidad de cuidados paliativos y en una unidad oncológica. Y digamos que ahí es donde he podido impregnarme de mucho conocimiento relacionado con este tipo de alteraciones y cómo pueden afectar la salud sexual de los pacientes. Estuve preparando esta presentación para que, entendiendo que sí, efectivamente existen discapacidades tan importantes como las que se generan a partir de un cáncer o el trauma raquimedular u otro tipo de alteraciones que son bastante cruentas y que son bastante fuertes para la persona que las está viviendo, no solamente son discapacidades esas, sino también otras que son aún más sencillas, pero que igualmente pueden llegar a generar una alteración importante. Entonces, vamos a comenzar. Sexualidad y discapacidad. Para poder hablar acerca de este tema, pues la idea es que podamos contextualizarnos en qué es la sexología, qué es la sexualidad, qué es la discapacidad. Y para poder brindar una aproximación a lo que es la sexología, entendiendo que la gran mayoría de los participantes de esta presentación, que van a estar aquí con nosotros, pues son estudiantes de medicina, quiero que entendamos que la sexología es un campo muy amplio que tiene diferentes áreas. Diferentes áreas como la sexología psicológica, la sexología educacional, la sexología sociológica, la sexología teológica y pues obviamente la sexología médica. ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque los médicos tenemos un campo de acción en el cual nuestras actividades, nuestras acciones están establecidas y están claras. No descalificando las capacidades que tenemos para poder involucrarnos en otras áreas, pero realmente la gran mayoría somos bastante clínicos. Pero asimismo hay médicos que también se encargan de otras áreas, no necesariamente de la sexología, y que también pueden llegar a apoyarnos en este tipo de situaciones. Es entonces cuando podemos llegar a integrar muchos equipos con muchos profesionales que pueden llegar a apoyarnos, sobre todo los pacientes con discapacidad, porque la discapacidad altera diferentes factores y estos factores son importantes poderlos intervenir de una manera asertiva, de una manera efectiva, de una manera eficaz, de tal manera que nuestro paciente pueda llegar a tener una mejor calidad de vida y pues menos años de vida con discapacidad. Y ahora, si va a vivir años de vida con discapacidad, que sea manteniendo la mayor cantidad de funcionabilidad posible. Es por eso que la sexología médica no abandona, pues, que somos un gran equipo y que todos tenemos que trabajar articulados. Entonces, la sexología viene de la definición de sexo, que hace referencia del sexus, que hace referencia al sexo, y logos, el tratado. Entonces, hace referencia al tratado del sexo. Entonces, entendiendo que el sexo es una condición orgánica, y esta condición orgánica o estructura tiene funciones. Y esta función, pues es la función sexual, que en otros ambientes también se llama sexualidad, o puede llegar a la sexualidad como abarcar todo lo que es sexo y función sexual. El hecho es que cuando nosotros tenemos un paciente con discapacidad, puede que sean discapacidades tanto estructurales como funcionales. Y asimismo también unas relacionadas al ambiente y al entorno. Y la sexología abarca todos estos temas, por eso es que nosotros podemos, como sexólogos, como médicos, entender que nuestros pacientes, desde su alteración estructural hasta su alteración funcional, puede llegar a requerir de nosotros. Y nosotros, con todo nuestro conocimiento que adquirimos a través de este tipo de oportunidades, pues podemos brindarle con mucha más eficacia. Esta estructura anatómica, como venía diciendo, tiene una función y que es la cual es una actividad que le es propia, que se llama función sexual, y es la integración entre estructura y función. En este caso, somos bastantes, con este enfoque bastante, digamos, específicos con estructura y función, no diciendo que no exista un medio ambiente en el cual pueda el individuo desenvolverse y en el cual se está desenvolviendo, pero tenemos que buscar los cambios que sean observables, medibles y cuantificables. Los otros también son cualitativos y cuantificables,
pero por ahora vamos a centrarnos en esto, que es donde generalmente nosotros como médicos nos involucramos en gran medida, en las estructuras y en su función. Para poder entender la sexología, pues tenemos que entender que hay un desarrollo del sexo y hay una función sexual, que se entienden como procesos. Todo proceso tiene fases y todas las fases tienen factores que la determinan. Es por eso que la AIMS, que es la Academia Internacional de Sexología Médica, la WAMS, que es la Asociación Mundial de Sexología Médica, y la FLACES, que es la Federación Latinoamericana de Salud Sexual, digamos que adoptaron toda esta definición porque ya como organizaciones estructuradas y con tiempo en la sexología, deciden hablar un mismo idioma de tal manera que se pueda llegar a multiplicar este conocimiento como lo estamos haciendo en esta ocasión. Entonces, la sexología es la rama del conocimiento científico que estudia el sexo y la función sexual. Estudia tanto el proceso de desarrollo del sexo como las alteraciones y también la función sexual desde su proceso hasta sus alteraciones. Y esta es la lámina maestra de la sexología que fue adoptada por la FLACES, la WAMS y la IMSS y la pusieron y lo manifestaron y pusieron en evidencia en el manual diagnóstico de diagnósticos en sexología en la tercera edición. Y la idea es que las personas que quieran aprender de sexología tengan un método con el cual poder enfocar a sus pacientes. Ya al final de esta charla podremos entonces acercarnos un poco a esa aproximación del paciente. Pero para mí es muy importante que entendamos esta lámina porque nos va a permitir entender qué es lo que hace un sexólogo y cómo puede actuar en las discapacidades. Es por esto que nosotros al entender que un paciente, que una persona tiene un proceso de desarrollo y también tiene un proceso de desarrollo del sexo, podemos identificar que pueden aparecer discapacidades que comienzan desde la fase genética o cromosómica y que tienen alterados algunos factores que determinaron esa discapacidad. Así como ocurre con personas que tienen discapacidades no sexuales, lo mismo pasa con personas que tienen alteraciones en el proceso de desarrollo del sexo. Pueden haber alteraciones desde cuando el óvulo se une con el espermatozoide y se forma el cigoto, cuando se da una alteración en el número de los cromosomas o cuando hay un problema en alguno de los segmentos del cromosoma, puede generarse una alteración y esto puede manifestarse con una discapacidad. Es importante que lo tengamos en cuenta porque no solamente es trauma raquimedular, no solamente es politraumatismos, no solamente son personas amputadas. Hay personas que tienen discapacidades desde el proceso del desarrollo que generan unas alteraciones a largo plazo sobre las cuales las personas con conocimiento podemos actuar con la finalidad de mejorar su calidad de vida y la de disminuir los años de discapacidad o que la discapacidad sea cada vez más tolerable, vivible y pues que les permita el completo desarrollo. Asimismo, también hay un proceso que es la fase de diferenciación, que es cuando nuestros tejidos comienzan a tener cambios. Es decir, al comienzo todos somos iguales y vamos creciendo nuestra fase embrionaria y pueden presentarse en esta fase diferentes problemas que nos pueden generar discapacidad. Y así como nos genera discapacidad en las estructuras y funcionamiento de algunos de nuestros órganos, también lo puede llegar a hacer con el desarrollo del sexo. Es por eso que tenemos discapacidades en personas que tienen alteraciones como enfermedades de ovo testicular o los anteriormente llamados hermafroditas, que tienen una alteración en la diferenciación del sexo y la diferenciación de sus caracteres sexuales primarios y pueden generarle algún grado de disconfort que podría llegar a disminuir la capacidad que tiene ese individuo para poder interactuar con el medio ambiente y puede generarle un grado de discapacidad. Entonces, se generan tanto alteraciones en la diferenciación mientras somos un embrión, un feto, así como cuando vamos avanzando en el tiempo, porque cuando nacemos puede que se generen también algunas alteraciones en el nacimiento, porque bueno, puede que mi cuerpo esté un cerebro antes de nacer perfecto, unos huesos perfectos, unos músculos perfectos, unas características funcionales antes de nacer, pero cuando el individuo nace,
puede que se generen algunos problemas. Es por esto que también tenemos que tener en cuenta las alteraciones maternas y fetales o alteraciones en el trabajo del parto, que pueden llegar a generar algún grado de discapacidad por disminución de la irrigación sanguínea o por algún grado de hipoxia que se puede llegar a generar y que pueden llegar a generar alteraciones y cambios en un cerebro que estaba funcionando bien para comenzar a tener un grado de alteraciones. Entonces, cuando el individuo nace, comienza a confrontarse con el medio ambiente del cual comienza a aprender. Si tenemos un cuerpo funcional en una sociedad que está enseñándonos lo que para la época y para la zona geográfica es lo correspondiente, puede que el individuo pueda presentar algún grado de discapacidad por esa dificultad que tiene para poderse adaptar y actuar e interactuar con el ambiente que lo está rodeando. Y es así como nosotros podemos llegar a decir, pero ¿es que solamente son algunas patologías? No, nosotros podemos encontrar muchas patologías. Nosotros los médicos sabemos muchas cosas, tenemos mucho conocimiento, los psicólogos, los trabajadores sociales tenemos mucho conocimiento que es importante enfocarlo, pero cada quien tiene su campo de acción. Y la idea es que ustedes pues me vayan acompañando en el transcurso de esta charla para que vayan entendiendo que desde que nos vamos formando ya tenemos algún grado de discapacidad. Y no solamente en el cuerpo, sino también en las estructuras o los caracteres sexuales primarios. Asimismo, mientras vamos interactuando con el medio ambiente, puede generarse algún grado de alteraciones en la función sexual que los médicos sexólogos tratamos en compañía de enfermeros, de trabajadores sociales, de enfermeras, con capacidad y conocimiento en esta área. Y digamos que cuando hablamos de función sexual hacemos referencia a esos tejidos que fueron adecuadamente formados, que fueron adecuadamente desarrollados, que se diferenciaron adecuadamente y que lograron pasar por la fase de formación y desarrollo completo, a cómo vamos a hacer que nuestro cuerpo interactúe con el medio ambiente. Es decir, yo ya tengo barba, yo ya estoy quedándome sin cabello, que hace parte de uno de los caracteres sexuales secundarios de los hombres, que tenemos alguna sensibilidad específica, y se podría decir que eso a mí me ha generado algún grado de discapacidad, una discapacidad capilar, que todo el mundo dirá, pero este doctor, ¿cómo habla de cosas de discapacidad capilar? Y sí, puede que yo tenga una alteración que en algún momento pueda generar debilidad en mi cuero cabelludo y haya más posibilidades de que mi piel se manche y que pueda desarrollar un cáncer producto de que no tengo la protección innata que tienen todas las personas que no sufren de calvicie. Entonces, fíjense que siempre se puede llegar a identificar un grado de discapacidad. Y lo mismo pasa con la función sexual. Podemos tener alteraciones en el deseo, alteraciones en cómo percibimos el ambiente, porque si tengo dificultades visuales, tengo dificultades auditivas, tengo dificultades en el tacto o sensitivas, puede que yo no pueda recibir una adecuada estimulación para generar una respuesta sexual que pueda llegar a ser funcional y que me sirva a mí como individuo para poder desarrollar la sexualidad en su total plenitud. ¿Por qué? Porque tengo una discapacidad en cómo recibo los estímulos. Asimismo, también puede haber discapacidades en cómo mi cuerpo va a responder durante la estimulación sexual y durante el ejercicio de la función sexual, y puede que por alteraciones anatómicas, neurológicas, hormonales, vasculares, endoteliales y funcionales, mi cuerpo no pueda llegar a funcionar. Y la idea es que la persona que tiene discapacidad la podamos ubicar en un contexto. Y si la vamos a hablar, a ubicar dentro del contexto de la sexualidad, podemos utilizar esta herramienta, que es la lámina maestra, para poder traspolar este conocimiento concreto, organizado, en lo que le está ocurriendo a mi paciente. Asimismo, si las personas puede que tengan muy bien sus respuestas, sus sentidos para poder recibir los estímulos, como puede que tengan muy bien sus órganos y sus factores anatómicos, neuronales, hormonales, vasculares, endoteliales y funcionales, pero si tienen alterado el tiempo de funcionamiento por alguna patología, digamos aquellas personas que tienen traumas raquimedulares o que tienen una parálisis espástica con una leucoencefalomalacia, puede que en algún momento
su cuerpo solamente funcione por reflejos. Entonces, yo por reflejo lo toco y puedo obtener una erección. Yo por reflejos lo toco, obtengo una erección y puede que por puro reflejo el cuerpo de una persona con esa discapacidad pueda presentar una eyaculación. Pero la pregunta es, bueno, ¿estuvo bien su capacidad para sentir? ¿Estuvo muy bien su capacidad para responder? ¿Pero su tiempo de funcionamiento fue el adecuado? ¿O le puede generar algún grado de discapacidad o incapacidad para poder responder ante una situación sexual en el ejercicio de la función sexual? Y no solamente es eso, sino que en sí una persona con discapacidad tiene muchos factores epigenéticos que van a generar un grado de estimulación y van a generar algún grado de cambios. Entonces, fíjense que la lámina maestra es un conocimiento concreto que podemos llegar a traspolar a nuestros pacientes para brindarles un mejor enfoque clínico y para brindar un mejor diagnóstico y aproximación hacia cómo podemos ayudar a acompañarle en el proceso de recuperación de sus dificultades sexuales y asociado a sus discapacidades en otras áreas. Este es el proceso como tal, podemos llegar a tener alteraciones, que es importante que las reconozcamos. Voy a dejar un ratito esta lámina aquí para que ustedes puedan poder entender este conocimiento y para que más adelante, si en algún momento en el video puedan llegar a entender que en el proceso de desarrollo del sexo pueden existir diferentes factores que se pueden alterar y con eso se pueden generar discapacidades a largo plazo. Bueno, entonces, cuando nosotros somos un individuo que tiene su cuerpo funcionante y comienza a interactuar con una sociocultura, comienza una fase de expresión donde el individuo comienza a construir quién es, cómo es, a qué horas funciona, cómo funciona, con quién comparte, con quién no comparte, y comienza a generar a ordenar todo este conocimiento y dentro de las construcciones que se generan es este patrón de expresión fenotípica, es decir, cómo esa persona puede expresar su cuerpo con las capacidades que tiene. Igualmente pasa en una persona con discapacidad. Si en vez de fisiología cambiamos la palabra por patología, ese individuo igualmente va a interactuar con la sociocultura y también va a generar una construcción y va a ordenar un patrón de expresión fenotípica o un patrón de expresión relacionados con su discapacidad donde aplica todo lo que ha aprendido con la finalidad de tener un mejor funcionamiento y pues tener años de vida mucho más saludables y sobre todo calidad de vida, que es lo que nosotros queremos ofrecerle a nuestros pacientes. Esta alteración de la fisiología puede, así como yo estaba diciendo, darse por factores tanto cromosómicos como hormonales, como en la expresión, como en el trabajo del parto. Asimismo puede llegar a ocurrir por novedades que ocurren como accidentes, como enfermedades, de las cuales digamos que voy a mencionar más adelante porque hace parte de las patologías que más generan discapacidad. Entonces, el proceso de la función sexual, para que lo tengamos en cuenta, y vamos a hablar más de discapacidad. Entonces, para encontrar qué es de discapacidad, uno puede buscar mucha literatura, pero definitivamente algo que yo aprendí durante mi posgrado es ir a las bases, y generalmente las bases es la Real Academia de Lengua Española. Ella nos dice la palabra y su definición clara. ¿Y qué dice entonces la Real Academia Española relacionado con la discapacidad? La define como esa condición de quien padece una disminución física, sensorial o psíquica que le incapacita total o parcialmente para el trabajo o para las tareas ordinarias de la vida. También uno encuentra una definición que generó la Organización Mundial de la Salud y que perduró en el tiempo y que realmente, pues como todo va cambiando, pero digamos que esta perduró y se prolongó en el tiempo, y hace referencia a la discapacidad como toda restricción de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Cada quien pues tiene su forma de hacer su juicio acerca de qué definición le parece más correcta. La idea es que ustedes como profesionales de la área de salud no coman entero, pero tampoco se den la oportunidad de crear sus propios conceptos
y poder en algún momento criticar los conceptos de otros. La idea es que ustedes creen conocimiento y se llenen de información para que hagan un juicio que vayan a desarrollar en el tiempo. Entonces, eso es lo que dice, una restricción, pero hay una variable que es muy llamativa, que es lo que se considera normal. Y cada vez nos hemos dado cuenta que a medida que ha avanzado en el tiempo la humanidad, lo normal cada vez es más amplio. Entonces, por eso, por lo menos yo adopto más la definición de la Real Academia Española porque me parece que es mucha más concreta. Y cuando necesitamos hablar acerca de discapacidad en la literatura, bueno, uno se puede llegar a buscar, bueno, realmente cuáles son las discapacidades más frecuentes. Realmente las personas, qué les genera malestar en su vida que puede en algún momento a generarles discapacidad y a quitarle años de vida. Y por eso es que se ha creado una serie de publicaciones donde se habla acerca de esto y se pone como una variable importante a determinar los años de vida ajustados a la discapacidad. Y para poder hacer este cálculo se hace referencia al tiempo perdido por morir antes de lo que se tenía previsto según la expectativa de vida. Aquí en Colombia, digamos que por diferentes factores de violencia en el país, eso fue variando en el tiempo y ha disminuido según pues, en los primeros años del acuerdo de paz. Pero otra variable que tienen en cuenta es el tiempo vivido con la discapacidad. Y entonces es esta relación lo que nos lleva a determinar bien, bueno, está bien, la persona se murió, pero ¿qué es lo que está generando discapacidad al punto de quitarle la vida a las personas años de vida? Porque es lo que realmente puede llegar a repercutir, no queriendo decir que poblaciones menos numerosas con discapacidades importantes no sean importantes, pero no hacen parte de lo estadísticamente más frecuente y de lo que quita mayor cantidad de años de vida para las personas que padecen la discapacidad. Y es por esto que se hace esta publicación y se hace con bastante regularidad y comienzan a comparar entonces las enfermedades y lesiones que inciden en la prevalencia de alteraciones de los años de vida por la discapacidad. Entonces aquí podemos ver algunos diagnósticos que se relacionan más con discapacidad y pues no vemos los diagnósticos que generalmente a nosotros nos enseñan en discapacidad, porque no son tan traumáticos, porque no son tan evidentes, pero definitivamente, estadísticamente, generan discapacidad y nos quitan años de vida. Por ejemplo, hay unas causas en los años 1990 y hay otras causas para el año 2015. Y podemos identificar que hay una manifestación y una justificación, un motivo de consulta muy frecuente que ustedes van a encontrar durante su carrera y algunos se especializarán para tratarla. Y es esta manifestación de dolor lumbar y dolor en el cuello. Y ustedes dirán, pero doctor Cáceres, usted como médico sexólogo, ¿por qué no nos habla más bien de cosas más discapacitantes? Y es porque esto quita mucho la vida. Esto nos hace perder tiempo por dolor, nos hace perder tiempo por malestar, no nos permite hacer nuestra vida común y corriente. Y realmente, si yo tengo alterado mi funcionamiento, si tengo una alteración anatómica, si tengo un problema musculoesquelético que me justifique ese dolor lumbar y ese dolor en el cuello, yo no voy a disfrutar de una función sexual adecuadamente. Y mis órganos de los sentidos, la visión, la audición, el tacto, el gusto, todos nuestros sentidos no van a poder realizar bien su función si yo tengo una discapacidad. Y por ahora estamos hablando de dolor en el cuello. Pero fíjense que esto es importante. También alteraciones en los órganos de los sentidos, generalmente la visión, alteraciones como desórdenes por depresivos. Me llamó mucho la atención esta deficiencia de esta anemia por ferropénica, por deficiencia de hierro, porque es una alteración generalmente que no se comunica con frecuencia, que es relacionado más con las alteraciones como metabólicas, pero que igualmente generan discapacidad. Y me hizo pensar a mí, bueno, una persona que tiene anemia, ¿tiene una discapacidad?
¿Y cómo esta discapacidad se va a manifestar entonces en su función sexual? Existen estudios y uno se puede buscar la literatura. Función sexual alterada en personas con anemia ferropénica. No, realmente uno no las puede llegar a encontrar, pero es cuando ustedes con su conocimiento, o no se encuentran con facilidad, pero es cuando ustedes con las bases que van desarrollando durante su carrera pueden llegar a hacer una correlación clínica entre lo que ya saben versus una situación clínica que puede generar una discapacidad. Una persona con anemia no va a tener el mismo rendimiento y tiempo de funcionamiento sexual. Puede que se fatigue antes de tiempo, puede que se quede dormida, puede que sienta dolores de cabeza, puede que sienta poco deseo de tener relaciones sexuales y puede alterar entonces la función sexual. Otra manifestación, las deficiencias, las enfermedades de la piel. Como les estaba comentando, hay personas que sufren de alteraciones en la piel como dermatitis atópica o una psoriasis. Una persona que tiene pústulas en la espalda o en los brazos o que sufre de un exceso de vello en su cuerpo. Esta persona tiene un grado de discapacidad en la función sexual porque no va a poder interactuar con el medio ambiente como le gustaría hacerlo o como ha aprendido que debería hacerlo porque tiene una alteración que no tiene todo el mundo. Y entonces dice la Organización Mundial que lo normal. Y la idea es que nosotros, los profesionales del área de la salud, vayamos acompañando los procesos de nuestros pacientes para que ellos puedan cada vez desarrollar mayores habilidades, de las cuales vamos a hablar más adelante. Y asimismo yo puedo pasar por las 30 más frecuentes causas de pérdida de años de vida de discapacidad. Pero la idea es que ustedes comiencen a hacer esa interacción, porque ahorita vamos a entrar en un tema más duro, porque es generalmente el tema que tratan los fisiatras para poder entender la discapacidad. Pero antes de eso sí quería que viéramos algunas de las estadísticas que aparecen también para Colombia, dentro de las que estaban aquellas causas que alteran y que le pueden llegar a quitar años de vida a las personas por muerte prematura o porque genera discapacidad importante. Y podemos ver en 1990 cómo la violencia y las lesiones por armas eran muy importantes. Pero vemos también cómo eso ha ido disminuyendo. Y nosotros tenemos que irnos adaptando a los cambios. Y no solamente, y la idea es que en algún momento podamos disfrutar de unas estadísticas muy bajas de traumas generados por la violencia y por las armas de fuego, así mismo como podamos mejorar nuestro sistema de seguridad vial para no tener lesiones durante el transporte, o que en algún momento podamos eliminar las armas de nuestro, pues, del contexto particular de las personas y que las dejemos para que las deben manejar. Pero igualmente también se ponen en evidencia otras enfermedades, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares. Nos quitan años, nos generan discapacidad. Y en esto tenemos factores que lo van determinando, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el síndrome metabólico. Ahí está clarito. Si ustedes como médicos que están en formación y que van a ser profesionales y se van a subespecializar y van a ser los mejores en su campo, pueden entender que si nosotros mejoramos estos factores, podemos mejorar la calidad de vida de los pacientes, les podemos generar menos discapacidad y con menos discapacidad cardiovascular podemos mejorarle también su función sexual, puede que nosotros podamos llegar a ser más, a poder actuar más sobre la vida de las personas y poderle dar motivaciones para que sí asuman los tratamientos, porque esto nos genera discapacidad y la discapacidad fácilmente va a permitir que no tengamos un buen funcionamiento sexual. Y aquí tenemos otras más, que es importante que ustedes las vean, para que, digamos, que entiendan que para el 2015 esto era lo que nos estaba quitando años de vida saludable y nos estaba incrementando los años de vida con discapacidad. ¿Cuántas personas somos en Colombia? Para el 2017, más o menos éramos 50 millones. Y nuestra expectativa de vida para las mujeres en el año de 1990 era 69.2 y en el 2017 la expectativa subió a 75. Y los hombres para 1990 era 64.8 y para el 2017 68.9. Eso es como una información para que ustedes tengan dentro de su miscelánea para que puedan llegar a entender que nuestras políticas puede que tengan algunas mejoras porque realmente estamos a lo mejor viviendo más de lo esperado. Y eso va a hacer que si una persona tiene discapacidad,
viva más tiempo y la pirámide poblacional está cambiando y por eso es que ahora vamos creciendo en la cantidad de adultos y vamos a pasar a una gran población de adultos mayores y con las mayores capacidades que nosotros tenemos como médicos y de tecnología, estamos prolongando los años de vida de las personas, pero también estamos prolongando los años de vida con discapacidad. Pero pues hacemos lo posible por salvar vidas, pero la idea es que también creemos y colaboremos para que las personas sean también funcionales. Y aquí encontramos problemas de salud que causan la mayoría de las discapacidades en Colombia. Digamos que estas estadísticas son muy similares en las poblaciones tanto de Venezuela como de Colombia, pero pues aquí está nuevamente la lumbalgia como una de las discapacidades que se encuentran en la mayoría, el dolor de cabeza, la ceguera o alteraciones visuales, los desórdenes del periodo neonatal, otras pérdidas auditivas, diabetes, trastornos depresivos, procedimientos orales y otros musculoesqueléticos y de dolor del cuello. Y me acuerdo que yo alguna vez en la Universidad Nacional de Colombia tuve la oportunidad de hablar acerca de la boca y la función sexual. Y para aquella época, uno dice, pero ¿qué tiene que ver la boca con la función sexual? Pero si todos hemos dado un beso, si todos hemos tenido estimulación orogenital, pues le hemos realizado estimulación sexo oral a nuestra pareja, sabemos que eso es un punto importante. Si yo tengo un problema porque las encías me sangran, de pronto nuestra interacción social para dar un beso no sea la más adecuada. Asimismo, como puede que nuestra función sexual no sea la más adecuada. Entonces, fíjense que aquí podemos ver cuáles son los problemas de salud que causan la mayoría de las discapacidades. Y no hemos visto, y no se mencionan tan regularmente, problemas que son los que generalmente nos enseñan como generadores de discapacidad. Y aquí están las discapacidades y que tienen alteraciones de la función sexual, por supuesto que sí. Una persona con dolor de espalda no va a tener el mismo rendimiento sexual que si no lo tuviera. Y es la misma persona. Asimismo, una persona, ahí está la excusa típica. Ay, amor, es que tengo dolor de cabeza. Y sí, mira, está dentro de las causas de mayor discapacidad, el dolor de cabeza. Es comprensible que esa persona sea una justificación para decir que no quiere tener relaciones sexuales conmigo. También la ceguera y las alteraciones visuales pueden generar sus problemas, los trastornos depresivos nos pueden bajar terriblemente el deseo, los padecimientos orales pueden poner en evidencia algunos repelentes sexuales, los trastornos musculoesqueléticos van a generar que no tengamos las mismas capacidades anatómicas para prolongar un encuentro sexual, y eso es lo que está evidente y está en las estadísticas. Pero entonces existe una clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, que es como los fisiatras, los especialistas en esto, pues determinan qué tanta discapacidad tienen las personas, porque no estamos viendo dentro de las estadísticas a lo que nosotros considerábamos que era lo más pulpito, traumas raquimedulares, que es lo mejor dicho, es de lo que habla todo el mundo cuando tiene discapacidad, o problemas de personas que tienen incontinencia urinaria por también problemas medulares. Pues no, pero sí hay que tener en cuenta y tienen sus dificultades, sí, pero no son los únicos que tienen pérdida de años de vida saludables. Entonces, cuando hablamos de la clasificación internacional del funcionamiento, encontramos que tiene dos componentes importantes, y uno es los componentes del cuerpo, para poder identificar las alteraciones en su funcionamiento y sus capacidades para actuar, para funcionar en el medio ambiente y para participar, así como unos factores contextuales como son los factores ambientales y los factores personales. Y entonces, cuando hablamos de funciones corporales, para poder entender la discapacidad, tenemos que definirlo como las funciones fisiológicas de los sistemas corporales, incluyendo también las funciones psicológicas. Cuando hablábamos acerca de la definición de las estructuras corporales, son las partes anatómicas del cuerpo, tales como los órganos de las extremidades y sus componentes. Y esto puede tener algunas alteraciones o deficiencias, que son los problemas de las funciones o estructuras corporales, tales como una desviación significativa o una pérdida. Y podemos tener alteraciones de las funciones corporales, como son las funciones mentales, las funciones sensitivas y del dolor, funciones de la voz y del habla, funciones del sistema
cardiovascular, hematológico, inmunológico, respiratorio, digestivo, todos nuestros diferentes sistemas. Las alteraciones musculoesqueléticas que se identifican con mucha regularidad y que generalmente se relacionan con disfunción sexual, pero ya pues con la charla que hemos tenido entendemos que no solamente estas son las que tienen importancia, sino tenemos que irnos al púlpito, que es donde están las personas con discapacidades no tan evidentes, pero que son importantes y le están quitando calidad de vida y prolongan sus años de vida con discapacidad. Estructuras corporales, alteraciones en las estructuras del sistema nervioso, alteraciones en el ojo y el oído, porque puede que en muchas ocasiones están unidas las alteraciones tanto del funcionamiento como de la estructura. Entonces, puede que la estructura del sistema nervioso, si tengo una lesión por una zona hipóxica, por un evento cerebrovascular, eso puede llegar a manifestarse con alteraciones en el funcionamiento, porque yo pierda la sensibilidad o la fuerza, o porque sea un foco de foco epiléptico y que pueda generar alteraciones importantes. Entonces, no solamente es de la estructura, sino también del funcionamiento. Bueno, y así es como lo clasifican los fisiatras, pero no solamente es cómo está alterada la función y la estructura, sino también cómo está alterada la actividad que se realiza con estas funciones y estas estructuras. Porque puede que exista una limitación para la actividad o la participación, y se definen esas limitaciones en la actividad como son dificultades que una persona puede tener en el desempeño o realización de las actividades. Puede que nosotros no creamos lo importante que es, digamos, el dolor de cuello, el dolor de espalda, pero una persona puede llegar a tener conductas de evitación producto de hacer lo posible para no tener dolor. Y eso puede limitar su capacidad para interactuar y activarse en el mundo por evitar un dolor. Eso quiere decir que las lumbalgias son importantes, las discapacidades visuales son importantes y todas las que ya hemos mencionado con anterioridad. Y esto va a generar limitaciones en la participación del medio ambiente, del individuo en el medio ambiente. Asimismo, la capacidad de involucrarse en una situación, una experiencia de vida, como puede ser las interacciones sexuales, es algo que puede llegar a ocurrir. Entonces, es por eso que es tan importante que nosotros tengamos en cuenta que cualquier patología que nosotros identificamos puede llegar a generar algún grado de discapacidad y con esto generar una alteración en la función sexual y la vida sexual de esta persona puede estar alterada. Bueno, cuando nosotros tenemos que evaluar las actividades de participación, ustedes me dirán qué tan importantes son estas actividades de participación para poder tener una buena función sexual y una adecuada sexualidad. El aprendizaje y aplicación del conocimiento, las tareas y demandas generales, la comunicación, la movilidad, el autocuidado, la vida doméstica, las interacciones y relaciones interpersonales, las áreas principales de la vida comunitaria, social y cívica. Definitivamente, la función sexual y la sexualidad, así como uno la puede realizar solito, y está muy bien que uno lo haga para autoconocerse, también la idea es poder poner nuestras funcionamiento y nuestras capacidades y nuestras estructuras con el medio ambiente, de tal manera que podamos interactuar. Pero si no tengo discapacidades para el aprendizaje, para la comunicación, para la movilidad, para el autocuidado, voy a tener barreras que tengo que ir sorteando. Y cada caso es único, cada caso es, yo digo a mis pacientes, su cerebro, sus aprendizajes son tan únicos como su huella digital. Todos somos distintos, nadie se llama igual, nadie es igual a ti, todos somos distintos y por eso es que nosotros, en base a este conocimiento, tenemos que crear entonces o aportar a nuestros diagnósticos una contextualización vinculada a la discapacidad que se está generando. Bueno, los componentes o factores contextuales, los factores ambientales, por ejemplo, las propiedades que tenemos, es distinto una persona que tiene mucho dinero a una persona que tiene poco dinero, una persona que tiene carro a la que no tiene carro, una persona que tiene familia a la que no tiene familia, y esto puede que en algún momento también genere discapacidad, y son discapacidades que no todo el mundo tiene claras, pero que si le preguntamos a un trabajador social, él sí las tiene claras.
Por eso es que es importante que nosotros trabajemos en equipo por nuestros pacientes. Todos nuestros pacientes deberían tener su valoración por psicología, por enfermería, por trabajo social, por psicología, ya dije, si no estoy mal, y por un equipo multidisciplinario, obviamente también enfocado hacia los que tengan alguna patología especial que va a tratar un especialista como tal, pero igualmente todos deberían tener un trabajo multidisciplinario. Y no solamente esto es del área de la salud, sino también desde otras áreas, porque por ejemplo, la tecnología, el entorno natural, los cambios derivados de la actividad humana, el apoyo en las relaciones, las actitudes, los servicios, sistemas y las políticas. Fíjense que una persona puede llegar a tener una discapacidad y nosotros como médicos de pronto nos vamos solamente a función, estructura, medicamentos, cirugías, rehabilitación. Pero todo lo funcional, lo estructura y lo que podemos llegar a medir y observar. Pero no tenemos por qué abandonar factores tan importantes como son, por ejemplo, los políticos. Es cierto que cada niño con su boleta, los médicos tenemos nuestra función, el trabajador social tiene su función, el político tiene su función, pero la idea es que se puedan llegar a articular todas estas diferentes áreas que puede tener alterado un paciente para poderle generar bienestar. Nosotros tenemos la de nosotros, pero podemos apoyar también la construcción de un ambiente favorable para que la persona pueda interactuar mejor con su medio ambiente. Bueno, los contextuales, por ejemplo, el sexo, la raza, la edad, otros estados de la salud que nosotros generalmente reconocemos, la forma física, los estilos de vida, los hábitos, los estilos de enfrentarse a los problemas para resolverlos, el trasfondo social, la educación, la profesión. Fíjense que todo esto puede llegar en algún momento a ser una variable importante y trascendente en las personas con discapacidad. Es por eso que, digamos, nosotros los médicos sexólogos, los sexólogos clínicos, les enseñamos a nuestros pacientes a vencer algunas barreras de las cuales vamos a hablar más adelante, porque es cierto que cuando nosotros interactuamos todas estas situaciones de discapacidad, como la condición de salud, como las actividades que ese individuo puede realizar, junto con las alteraciones de las funciones y las estructuras y la participación, pues tenemos un paciente que tiene un contexto muy amplio y la función sexual está ahí. Por eso es que les decía cuando comencé esta presentación, traigamos todo lo que yo les expliqué de sexología y como método de conocimiento, de organización, ubiquémoslo en nuestro paciente de tal manera que le podamos brindar herramientas. Porque puede estar en una condición psíquica alterada, una condición física, una condición sensorial, y puede estar desde diferentes aspectos. Pero es importante que nosotros podamos identificar qué grado de funcionamiento y discapacidad tiene nuestro paciente para saber qué le vamos a hacer. Porque no es lo mismo una persona que tiene un retardo mental severo y que se toca sus genitales y se masturba en cualquier lugar, o que hace el autoejercicio de la función sexual en cualquier lugar, a una persona que tiene un coeficiente intelectual medio o medio alto y realiza esta misma conducta. Son personas que pueden llegar a tener discapacidades distintas y tenemos que enfocarlo porque cada paciente es distinto. Tenemos que entender que ese individuo tiene formas distintas de pensar y tiene algunas finalidades distintas cuando quiere ir a tener la función sexual. Patologías como estas son muy frecuentes, son las que generalmente a nosotros nos enseñan. ¿Generan discapacidad? Sí, generan discapacidad, nadie va a decir que no. ¿Este individuo tiene problemas para interactuar con el medio ambiente? Sí, muchas. Nadie va a decir que no, pero no es el único individuo que necesita ayudarle a acompañamiento para resolver sus problemas sexuales y discapacidad. También tenemos pacientes que tienen disfunción eréctil, disfunción orgásmica, vaginismo, lesiones medulares, cefalopatía hipóxica, y no son los únicos. Cada caso es específico. Y no solamente lo estructural y funcional, son otros factores que pueden alterar y generar discapacidad. Pero nosotros, ¿cómo vamos a hacer para enfocar a este paciente de la manera clínica? Es decir, ¿yo cómo hago para poder orientar a mi paciente? Ya, tiene una discapacidad sensitiva, tiene una discapacidad motora, tiene una incontinencia urinaria, tiene unas capacidades distintas, ha desarrollado nuevas
nuevas adaptaciones. Pues la idea es que nosotros como sexólogos identificamos, bueno, dónde puede estar alterada dónde podemos ubicar esta alteración, alteraciones del sexo o alteración de la función sexual. ¿Es esto una experiencia? ¿Esto es un síntoma, una enfermedad no sexológica o es un síndrome sexológico propiamente dicho? Y las discapacidades, generalmente nosotros las podemos llegar a ubicar, las discapacidades generando alteraciones sexuales, como podemos identificar la alteración sexual como el síntoma de una enfermedad no sexológica. Es una patología que genera unos cambios que pueden repercutir en alteraciones de la función sexual. Y es por eso que nosotros hacemos parte del equipo que ayuda a este individuo a poderse adaptar a su discapacidad. Ahora, hay situaciones donde puede que sea producto de una experiencia o un síndrome sexológico propiamente dicho, pero esa discriminación clínica se desarrolla cuando podemos ubicarlo en la lámina maestra de la sexología. Es ahí donde tenemos la respuesta a las preguntas. Entonces, una experiencia se conceptualiza como haber sentido, conocido, presenciado, realizado un hecho, circunstancia o acontecimiento ocasional que puede o no ser recurrente. Entonces, la cuestión es que puede generarse una discapacidad que puede llegar a ser momentánea, que puede llegar a ser una experiencia y que nos puede generar alguna alteración en la función sexual. Pero generalmente esto es una discapacidad momentánea que se puede resolver y que no se vuelve repetitiva. Si se puede ver repetitiva, tenemos que ver si ya se está conformando más que una experiencia de discapacidad o una experiencia de disfunción sexual, si realmente se está conformando como tal una patología. También tenemos, pues como les estaba diciendo, las alteraciones sexológicas como tal, producto de, como manifestación o síntoma de una enfermedad no sexológica. Porque, por ejemplo, aquí podemos ver al costado derecho una persona que tiene una lesión en el lóbulo frontal, seguramente derecho, y cómo puede llegar a generar alteraciones y discapacidades que pueden generarle problemas para poderse relacionar con el medio ambiente. O también podemos ver, por ejemplo, una persona que está sufriendo de depresión, cómo esto puede generar alteraciones o disminución de su frecuencia sexual. Y el problema no es que tenga bajo deseo, el problema no es que tenga alguna alteración hormonal, sino simplemente es que está ante una depresión que le generó una discapacidad para poder funcionar, que no le deja trabajar y que no le deja estar compartiendo con su familia, que no le deja alimentarse, pero así mismo también puede generar una disminución del deseo importante. También, cómo podemos llegar a tener una lesión en la hipófisis, en un tumor hipofisiario, y este puede llegar a manifestarse con una discapacidad sexual o una alteración sexual. Y el problema sexual no es lo primordial es su lesión que está generando una discapacidad que se manifiesta con una alteración sexológica. Y un trastorno sexológico propiamente dicho, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con un síndrome de Klinefelter porque tiene es XXY, pues en sí estos pacientes tienen una discapacidad cognitiva. Y como tal, sí, es una alteración en el proceso de desarrollo del sexo, en el, en el, en el, en el, en la fase de programación y tiene una alteración cromosómica. ¿Por qué? Porque se fue un cromosoma adicional y fue un cromosoma sexual. Es ahí donde los sexólogos realmente tenemos gran partido porque este individuo va a tener problemas de ahí en adelante y la gran mayoría van a ser consecuencia de alteraciones sexuales. ¿Qué hace un genetista? Bueno, el genetista simplemente diagnostica, reconoce que va a haber un problema. ¿Y quién va a acompañar a ese paciente? Su familia, su entorno social y su entorno social y todo el equipo multidisciplinario que lo irá acompañando en su proceso mientras va construyendo su patrón de expresión al punto de poder en algún momento funcionar con su pareja. Y estas personas van a sufrir de infertilidad, por ejemplo. Pero esta como tal es un síndrome sexológico propiamente dicho porque hay una alteración en el factor cromosómico de la fase de programación en el proceso de desarrollo del sexo. Y lo mismo pasa con el síndrome de Turner, y asimismo también puede llegar a aparecer con algunas alteraciones en la fase de expresión. Por ejemplo, también cuando hay una alteración en los genitales,
Es cierto que es un equipo multidisciplinario, pero ese individuo va a tener problemas para interactuar con el medio ambiente desde el punto de vista del sexo y la función sexual, como de otras discapacidades que van a estar asociadas. Entonces, es por eso importante que nosotros reconozcamos la lámina de la maestra y ubiquemos entonces en ella dónde está la dificultad de mi paciente, dónde fue originada. ¿Listo? Porque también hay personas que tienen problemas importantes. Por ejemplo, cuando yo tengo un paciente de sexología, tengo que discriminar si este paciente es un síndrome de retardo mental, si es un síndrome psiquiátrico o si es un síndrome mental orgánico. ¿Por qué? Porque de esto depende también yo cómo voy a generar este enfoque. Porque es frecuente que los niños, por ejemplo, los niños o los adolescentes con discapacidad o algún grado de parálisis cerebral puedan llegar a tener un grado de retardo mental que los familiares, digamos, no logran entender y le piden al médico sexólogo, doctor, pero ¿cómo hacemos para que mi hijo tenga relaciones sexuales? Entonces uno se pone a evaluar, digamos, el coeficiente intelectual o le pide a un psicólogo del equipo que evalúe el coeficiente intelectual de este individuo. Y uno define, ven, pero ¿cuál es la finalidad de que una persona con un retardo mental severo, importante, tenga relaciones sexuales? Hay padres que lo quieren, pero uno no entiende el por qué, ni tampoco entiende el para qué. Asimismo, hay situaciones donde personas con este grado de discapacidad, con discapacidades por un síndrome de retardo mental, terminan embarazadas. Y es donde, por ejemplo, tenemos que comprender que el manejo multidisciplinario es muy importante porque el ginecólogo debe incluirse, porque debe acompañarse del urólogo, porque puede acompañarse de un equipo para poder evitar que esta persona pueda llegar a ser víctima y revictimizada y poder acompañar de un proceso de adaptación con su discapacidad a un medio ambiente que demanda, pero que se pueden generar unas demandas ajustadas a su discapacidad. Entonces, la idea es que son muchas las situaciones que ocurren con pacientes con discapacidad que deben ser valoradas por un médico sexólogo y que ustedes ya después de esta presentación pues están impregnados de este conocimiento para que puedan orientar a sus pacientes, para definir, mira, este paciente tiene esta discapacidad X, esta discapacidad, ¿qué problema sexual le puede llegar a generar? Y cómo podemos interactuar y podemos actuar con nuestro equipo multidisciplinario para poderle colaborar para que tenga años de vida más saludables y menos afectados por su discapacidad, por lo menos en el ámbito sexual. Y es cuando nosotros, los médicos sexólogos, los terapeutas sexuales o generalmente los sexólogos, entendemos que nosotros tenemos 4 momentos en los cuales poder tratar a nuestros pacientes, con discapacidad o sin discapacidad, pero en este caso lo vamos a hacer adaptado a la discapacidad. Tenemos que entender que hay muchos tabús, hay mucha información que no se ha dicho, hay mucha información que se supone y que en definitiva la educación es fundamental para que se puedan llegar a hacer correcciones en los errores de concepto y correcciones en las falsas creencias. ¿Una persona con discapacidad puede tener función sexual? Sí. Evaluemos el grado de dificultad sexual que tiene, el grado de discapacidad que tiene, miremos dónde puede llegar a tener alteraciones y esas alteraciones cómo las ubicamos en la lámina maestra para poder brindar el apoyo en donde realmente lo necesita y no comenzar a disparar pues al cielo a ver a qué le pegamos. No. Y digamos que nosotros tenemos que, como primer pilar de la terapia, es educación. Tenemos que educar tanto al acudiente, al padre, a la madre, así mismo como al paciente. Hay pacientes que no han hecho ensayos de su discapacidad y hay personas que les dicen, no, tú eres muy capaz, pero más allá de mis deseos, de mis buenas voluntades, la idea es que también podamos ser concretos y objetivos con decirle a nuestro paciente, mira, esto no puedes, tenemos que adaptarnos, tenemos que entrenarnos y eso requiere un esfuerzo. Eso no es tomar tabletica, pastillita y lo resolvemos. No, esto requiere aprendizaje.
Por eso, importante que cuando nosotros tengamos un paciente con discapacidad, nosotros no tengamos errores de concepto y falsas creencias. Todos podemos llegar a tener sexualidad, todos, pero ¿cuál es el para qué? ¿Cuál es el por qué? ¿Cómo funciona nuestro cuerpo? ¿Cuáles son los conceptos que tiene ese individuo y cómo podemos aportarle conocimiento de la manera constructiva, asertiva, de tal manera que esa persona los adopte como tal? Entonces, por eso es tan importante este pilar, el pilar educativo. Por otro lado, también está el componente cognitivo-conductual. Es decir, tenemos que enseñarle a las personas a que tengan habilidades. Tenemos que educarlos para que tengan asertividad, para que puedan expresar lo que piensan y sienten sin ansiedad, para que tengan inteligencia emocional, para que tengan retroalimentación de su enfermedad, porque en base a lo que ellos reconocen que son, pueden generar lo que dicen por ahí, aceptación y compromiso. Acepto lo que soy y me comprometo con hacer cosas para poder resolver mi dificultad. Entonces, es por eso esto tan importante desde el componente educativo y aplicando también parte de la terapia cognitivo y conductual, porque tenemos que enseñarle a la persona a sensibilizarse, a sentir, a disfrutar. Y de diferentes objetivos. Algunos adquirir como tal conductas que sean sexualmente constructivas en base a lo que ellos ya saben que son, ya saben que tienen y ya saben que no tienen. Adquirir nuevas capacidades o a mantener unas que ya tienen o moldearlas de tal manera que puedan tener una mejor funcionamiento. Por ejemplo, yo ya sé que tengo un paciente que tiene una incontinencia urinaria que utiliza sonda. Bueno, ¿qué tengo que enseñarle a él? Tengo que educarlo en el buen uso de la sonda y puedo enseñarle cómo puede utilizar el medio ambiente para poder actuar en su interacción sexual. Utilizar preservativo con sonda, utilizar algunas posiciones específicas, más aún cuando las personas tienen su discapacidad y esa discapacidad les limita su forma de pensar y piensan y adoptan que están muy limitados. No, hacemos educación, corregimos los conceptos, le mostramos que se puede y los vamos enseñando y entrenando para que puedan desarrollar esas habilidades de tal manera que puedan tener una vida sexual mucho más satisfactoria, mucho más funcional. Asimismo, también podemos ayudarles a que disminuyan algunas otras situaciones, porque los pacientes con discapacidad son muy ansiosos. Piensan que deberían tener un funcionamiento, desearían tener un funcionamiento y como no lo tienen, les genera algún grado de ansiedad. Y esa ansiedad se puede llegar a manifestar y esa hay que disminuirla e incluso extinguirla. Y para eso hay que utilizar técnicas especiales para acompañar a ese paciente en su proceso para que pueda adaptarse y poder interactuar con menor ansiedad. Y no siendo más que esto, también tenemos que hablar acerca de los medicamentos. Los medicamentos también son originadores de soluciones para personas con discapacidad, así mismo como también pueden generar problemas. También hay veces es necesario para que la persona pueda tener una mejor función sexual los procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, aquellos en los cuales se hace que ellos mantengan posiciones mucho más fisiológicas y anatómicas para poder tener una mejor ergonomía, para poder evitar las contracturas, se necesitan cirugías. Y todo este manejo tiene que ser multidisciplinario con el objetivo que las personas puedan tener lo mejor de los profesionales para tener una mejor calidad de vida, para tener un mejor funcionamiento. Y es así como los médicos sexólogos actuamos en nuestros pacientes. Y es como los enfocamos en base a su discapacidad, reconocemos qué componente de la lámina maestra en sexología está alterado y lo integramos al punto de poder con educación, con terapia cognitivo-conductual o incluso con medicamentos hacer que los pacientes puedan llegar a resolver su problema. Porque, por ejemplo, uno de los medicamentos que se utiliza con mucha regularidad es el Viagra o el Sildenafil. Y este es espectacular para favorecer a las erecciones en pacientes con discapacidad, con trauma raquimedular, dependiendo del área donde se encuentre la lesión.
Ahorita no vamos a profundizar en eso porque la idea era que ustedes tuvieran una aproximación de cómo se trataba la sexualidad con pacientes con discapacidad. No todas las discapacidades son traumáticas, son francamente evidentes. Hay discapacidades que no son evidentes y que también nos pueden estar alterando nuestro funcionamiento, nuestra calidad de vida y nuestro funcionamiento sexual. No siendo más que esto, pues yo culmino aquí mi presentación. Si tienen alguna pregunta, duda o inquietud, pues con mucho gusto a través del chat, que me dijeron que por aquí era por donde hacían las preguntas. Yo ya terminé. Sí, muchísimas No gracias. sé si haya por ahí Pueden algún ir moderador. dejando, disculpe, pueden ir dejando las preguntas al chat. Bueno, entonces definitivamente son muchas las discapacidades que podemos encontrar en nuestros pacientes y no solamente las que nos quieren enseñar. Son muchas, muchas, muchas. Bueno, muchas gracias por todos sus mensajes. Gracias a ustedes porque se merecen el mejor conocimiento. Ahí en mis redes sociales también pueden llegar a encontrarme. Publico no con tanta regularidad, pero intento publicar herramientas para todo tipo de personas y pues obviamente si en algún momento necesitan colaboración, con mucho gusto. Algo más en los que yo les pueda colaborar, preguntas, dudas, inquietudes, porque durante la práctica profesional uno aprende mucho. Yo aprendo mucho de los pacientes paliativos con discapacidad y es importante que nosotros reconozcamos que estas personas siguen teniendo sexualidad. También tuve pacientes en oncología con cáncer de mama, con cáncer de cuello uterino, con cáncer de próstata y que se considera que no deberían tener función sexual. Y por el contrario, hay que apoyarlos porque puede que esto sea uno de los factores que les pueda llegar a mejorar la calidad de vida. Ellos son individuos funcionales en muchas áreas y podemos hacer que sean funcionales desde su aspecto sexual. Bueno, viendo Tenemos que no una existen pregunta. preguntas. Ay, disculpa que le interrumpa, qué pena. Tenemos una pregunta de parte de Parlet Steffi que pregunta ¿qué discapacidad puede intervenir en el no sentir placer en los genitales? Son muchas. Digamos que lo más común, lo que uno hace cuando evalúa a un paciente es determinar la sensibilidad y los reflejos. Entonces, cuando uno comienza a evaluar la sensibilidad de los genitales, ahí es cuando uno puede comenzar a discriminar. Por ejemplo, hay personas que tienen diabetes o alteraciones autoinmunes que pueden llegar a generar alteraciones de los nervios y con esto se puede generar alteraciones de la sensibilidad en los genitales. Ahora, desde la parte orgánica, entonces uno que busca, identificar cómo está la sensibilidad, cómo están los reflejos, si hay, cómo están los dermatomas, cómo están los miotomas, de tal manera que podamos determinar si hay algún tipo de lesión. En esto ayuda mucho la escala, la evaluación de Asia para definir dónde está el nivel de la alteración. Ahora, si nosotros nos identificamos que existen reflejos, que los dermatomas están conservados, que los miotomas están conservados, pues entonces puede que sea algo no tan orgánico tan orgánico, sino más bien funcional o de pronto hasta psicógeno. Entonces hay que enfocarlo también y por eso es importante hacer una historia clínica amplia para poder tener, digamos que la información necesaria para ver cómo ha sido el desarrollo de ese individuo en el tiempo, para poder identificar pequeños detalles que nos puedan llegar a generar o puede ser la justificación para la alteración, estudiarlos a fondo para determinar si existe una patología que podamos resolver con cirugía o con medicamentos o definitivamente debamos asumir que la persona tiene una discapacidad a la cual debemos enseñarle para que aprenda nuevas conductas sexuales. Bueno, Joelianis Marín dice, doctor, ¿usted qué opina sobre los padres que al ver que su hija tiene una discapacidad como el síndrome de Down, deciden ligarla? Lo que hay que determinar es definitivamente con esta persona, con el equipo interdisciplinario que tenga una valoración por psicología para determinar cuál es el nivel de discapacidad cognitiva que tiene.
Si la discapacidad cognitiva realmente hace que ella no pueda tomar sus propias decisiones, digamos que, y puede llegar a ser vulnerable, entiendo a los padres que desde, los buenos padres, que desde su afecto y su amor y con la finalidad de evitar dificultades a su hija, pues deciden este tipo de ligaduras, pero en definitiva lo primero que hay que determinar son las capacidades cognitivas del individuo, porque no todas los síndromes de Down tienen una discapacidad cognitiva profunda o severa, y hay algunos que son muy superficiales y pueden tomar sus decisiones. Entonces, eso depende del grado de discapacidad cognitiva que exista. Y bueno, es francamente respetable. Generalmente los padres quieren lo mejor para sus hijos, y puede que una persona con síndrome de Down en algún momento tenga un ambiente adverso y que a lo mejor no tenga las capacidades para poder confrontarse a él. Entonces, hay que evaluarlo. No solamente es ligarle y ligarla. No, 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 tampoco. O sea, hablemos. No, no, no. Hagámoslo ver por un equipo interdisciplinario. No, no asumamos que con cuchillo todo lo resolvemos. Sibira lo felicita por su excelente ponencia y le Muchas pregunta, gracias. ¿cómo podemos orientar a una persona con discapacidad visual sobre sexo? Bueno, ellos definitivamente siempre hay que utilizar esta clasificación de funcionamiento para determinar qué tan funcional es este individuo y también identificar dentro de su aprendizaje qué herramientas tiene para nosotros adaptarnos y poder acompañar el proceso. Que vamos a necesitar de una traductora, vamos a necesitar de una traductora, vamos a necesitar de publicaciones en braille, vamos a necesitar publicaciones en braille. La idea es que si la persona tiene esa discapacidad visual, generalmente también ha desarrollado, digamos que el cuerpo tiene la capacidad de adaptarse, el cerebro tiene una plasticidad increíble y en discapacidad uno se da cuenta y puede desarrollar nuevas habilidades. Y bueno, uno le puede llegar a enseñar de manera verbal o no verbal educación sexual y de manera escrita también a través del braille. Entonces, existen herramientas. Lo que pasa es que no siempre valoramos las capacidades de nuestro equipo interdisciplinario y puede que en algún momento los subutilicemos. Y ellos tienen mucha capacidad y mucho conocimiento. Hay muchos sexólogos que están entrenados también para poder brindar este tipo de capacitaciones. Listo, dime Excelente. más. Paola Solano pregunta, ¿cómo unificar criterios médicos en nuestros pacientes para dar un buen diagnóstico si la institucionalidad nos divide, por ejemplo, con nuestras especialidades? Uy, repíteme porque es que te entendí como entrecortado, por favor. Repíteme. ¿Cómo unificar criterios médicos en nuestros pacientes para dar un buen diagnóstico si la institucionalidad nos divide, por ejemplo, con nuestras especialidades? Pues la idea es que generalmente existen escalas. Entonces, digamos que ahí es cuando nosotros apoyamos mucho la medicina basada en la evidencia, puesto que la medicina basada en la evidencia se aplican muchas escalas y digamos que se hace un checklist. La idea es que los equipos interdisciplinarios que manejen discapacidad tengan un checklist acerca de las diferentes escalas que hay que realizarle a nuestros pacientes. Es muy conocida la de Bartel. Digamos que eso nos ayuda mucho con pacientes con discapacidad y para determinar su funcionalidad y está ampliamente, digamos, utilizada, por lo menos aquí en Colombia, cuando tenemos que evaluar pacientes con discapacidad de algún tipo. Entonces, digamos que cuando utilizamos escalas, generalmente estamos hablando del mismo idioma, más aún si están estas escalas validadas, tienen validez de contenido y tienen confiabilidad. Entonces la idea es que busquemos este tipo de herramientas y de manera objetiva, pues, traspolemos la realidad del paciente a las escalas, pero no sin olvidar la individualidad, que es tan importante. Y obviamente tenemos que multiplicar el conocimiento y hay que multiplicar el conocimiento con asertividad, sin pensar que tenemos todo el conocimiento desde el área, sino entendiendo que siempre podemos aprender más. Entonces, si uno ingresa con humildad y con escalas a que las personas a compartir nuestro conocimiento en pro del bienestar del paciente, generalmente vamos a hacer mucho. Yoelianis Maní pregunta, ¿cómo orientar o tratar a un paciente que antes disfrutaba de vida sexual plena y tras un accidente quedó discapacitado? ¿Cómo puede retomar su sexualidad?
Generalmente estos pacientes no lo expresan con tanta facilidad y cuando ya lo han iniciado es porque algo han hecho. Ahora hay que mirar qué tan funcional fue lo que hicieron, porque la idea es, como les dije, irlos entrenando en base a lo que ya son. Y como también les he dicho, el cerebro tiene mucha capacidad y tiene mucha plasticidad, y si hay una buena estimulación en un adecuado momento, podemos lograr avances importantes. Lo primero, entender la patología. ¿Cuál fue la causa de la discapacidad? ¿Qué discapacidad tiene? ¿En el funcionamiento o en la estructura? Y desde el funcionamiento y la estructura, qué tipo de capacidad conserva? Si las capacidades reflejas o las capacidades somáticas. Si tiene las capacidades somáticas conservadas, ¿hasta qué punto tiene conservadas esas capacidades somáticas? Porque es cierto que hay muchos pacientes que después de un evento quedan con una discapacidad y hay que acompañarlos en ese proceso. ¿Y cómo tratarlos? Nuevamente, primero hay que disminuir, hay que hacer la corrección del primer pilar, que es la educación. Hacer educación para corregir errores de concepto o falsas creencias, porque se crean muchos y generalmente nuestros pacientes le creen más al hash, al correo y dile, al chisme, al vecino de la tienda, y puede que se llene de información incorrecta y no se brinde la oportunidad. Asimismo, como puede que tenga alguna experiencia en la cual no le fue bien y la cree como la única válida. Entonces, la idea es poder con educación corregir, entender dónde está ese paciente, cuál es su base y qué es lo que podemos llegar a desarrollar. Y toca con mucha paciencia porque las personas que tienen discapacidad por alguna lesión en alguna neurona, puede que necesitemos esperar, tenemos que estimular ese cuerpo, la sensibilidad y la motricidad para poder generar una nueva plasticidad y volver a recuperar lo que más podamos, la funcionalidad. Pero eso no es con medicamentos, no es con cirugías, sino es con mucha paciencia, con mucho entrenamiento, porque esos pacientes van fluctuando en algunas situaciones donde no ven los avances que les gustaría, más aún porque en algún momento tuvieron una salud sexual plena. Entonces hay que aterrizarlos y comenzar a trabajar en base a ese aterrizaje. Cintia Parra, por último, pregunta, ¿cómo tratar a un adolescente con espina bífida, cuya movilidad es limitada? Bueno, tenemos que entender que esta paciente que tiene una espina bífida, hay unas espinas bífidas que tienen mucha discapacidad, otras que no tienen tanto. Definir, aterrizar realmente en qué estamos. Y a partir de lo que estamos, comenzar a hacer el entrenamiento. Ahora que la sensibilidad y la motricidad puede estar disminuida, pero es que el órgano más importante para la sexualidad es el cerebro. Entonces, si nosotros tenemos una función conservada en las áreas superiores, pues podemos llegar a tener una función sexual que igualmente puede ser operativa y que puede llegar a generar estímulos que pueden igualar a los orgasmos y ser orgasmos como tal. No pensemos que la sexualidad solamente es genital, también es extragenital y el órgano más importante es el cerebro. Entonces, una persona con espina bífida tiene mucho por hacer. Digamos que es una patología bastante estudiada, bastante reconocida y se puede llegar a trabajar muchísimo. Bueno, doctor Guillermo, muchísimas gracias por esta ponencia, excelente tema y por dedicarnos su tiempo. A nuestros asistentes les recuerdo que en estos momentos inicia el live en Instagram de Sexólogos sobre juguetes sexuales, donde anunciarán al ganador de su rifa. Y la invitación es para que nos acompañen mañana a las 6 p.m. Venezuela para el tema de disfunciones sexuales femeninas con la doctora Natalia Salazar. No se lo pierdan. Y que tengan una feliz noche.